Buenas noches, mundo. Esto es la paranoia de San Luis Potosí. Quizás la ciudad más triste y amargada de todo México, o del mundo tal vez. Nos acompaña Óscar G. Chávez, historiador, traficante del arte y además comerciante de libros antiguos en San Luis Potosí, para hablar sobre las pandemias en San Luis Potosí. Oye, ¿por qué esta ciudad será tan triste? ¿Será que la gente no coge o qué chingados pasará? Este, bueno, hay muchas iglesias, entonces, entre muchas otras cosas, desde luego, y bueno, el chismorreo potosino también, como no nos gusta dar de qué hablar, nos gusta hablar más de los demás, pero no nos gusta que hablen mal de nosotros, pues tratamos de hacer nuestras cositas en privado, y bueno, se hace en privado, ¿verdad? Sí, Pero sería muy divertido hacerlo en público. pues yo creo que eso acabaría con muchas de las cosas que nos han convertido como una sociedad puritana y mojigata, ¿no? Podría ser, Porque en San Luis Potosí es algo que nos ha marcado mucho nuestra conducta social, que tenemos como que ciertos temas tabús. Fíjate que más que temas tabús, que finalmente sí lo son, yo creo que es parte del doble moralismo que nos ha encantado llevar dentro de la sociedad potosina, ¿no? Fíjate que acabamos de festejar 428 años de la fundación de la ciudad. Me imagino que lo festejaste, ¿estás orgulloso de eso? Sí, no me viste en Plaza de Armas pasando con mi pastel con las 428 velas. Bueno, vi al alcalde en un video que publicó a Javier Nava Palacios, donde habla del orgullo de la potosinidad, ¿no? De su potosinidad o de las demás. Bueno, Porque la de él es potosinidad fifí. ¿Ah, sí? No Digo, sé, no sé. es fifí. Bueno, es heredero de una vieja tradición de lucha social, se ufana de descender del viejo líder civilista, Salvador Nava Martínez. Bueno, no es efectivamente, pero eso no le quita a él lo fifí. Bueno, fíjate que me llama la atención una reflexión que hacías tú sobre la fundación de la ciudad, porque me decías que en algún momento hubo un poco de controversia sobre establecer la verdadera fecha de la fundación. Sí, a fines del siglo XIX se da como se acostumbraba en ese momento, una confrontación epistolar entre Primo Feliciano Velázquez y Manuel Muro, los dos tótems o los dos padres fundacionales, dos de los padres fundacionales de la historiografía potosina. Entonces, Muro proponía una fecha, Primo Feliciano proponía otra, y finalmente, después de varios meses de intercambio epistolar a través del periódico El Estandarte y el periódico El Contemporáneo, aparece Primo Feliciano Velázquez con el acta de fundación del pueblo de San Luis Potosí y se zanja esta controversia. Ahora, aquí hablamos de dos situaciones: el fundo legal de la ciudad y lo que existía antes de la ciudad. Sí, sí, sí. Es decir, todavía al día de hoy ni siquiera nos podemos poner de acuerdo si surgimos o surge San Luis Potosí a partir del momento de la aparición de la famosa acta o existió años atrás. Lo cierto es que existe desde años atrás, ¿no? O sea, nuestra tradición es mucho más vieja y mucho más valiosa que lo que ahora señala el alcalde. Bueno, fíjate que yo quería hablar contigo porque has estado haciendo una investigación importante sobre la historia de la muerte en San Luis Potosí, la interpretación filosófica, sociológica incluso, y cultural de la muerte en la historia de San Luis Potosí. Porque bueno, mucho de lo que tenemos deviene precisamente de la llegada de estos españoles con sus fieles acompañantes, los tlaxcaltecas, y el desprecio que hubo sobre los pueblos naturales, ¿no?, que estaban aquí. Pues digo, más que sobre la muerte, que sí, me enfoco un poco más a la construcción del discurso social de la muerte, ¿no? Ajá. Es decir, cómo se va estructurando toda esta parafernalia, tanto verbal como material, en torno al ritualismo funerario. Sí. Es eso, básicamente. Más que, digo, evidentemente se tiene que abordar un poco
la cuestión conceptual, la cuestión filosófica, pero, y desde luego la religiosa. Pero más bien lo que yo pretendo en este trabajito es dejar en claro cómo el potosino, a través de la historia de la ciudad, bueno, primero del pueblo, después de la ciudad, va construyendo todo ese ritualismo funerario. Fíjate que el mundo vive una pandemia global, y San Luis no es la excepción, donde México como país está a punto de llegar al 1.000.000 de infectados y a los casi 100.000 muertos. Pero las pandemias llegaron con los españoles. Bueno, hay enfermedades anteriores a la llegada de los españoles, pero sí, efectivamente, con los españoles no solo llega el proceso colonizador, sino también otra de las cosas que llega es precisamente esa invasión biológica de enfermedades que traían con ellos, ¿sí? Enfermedades que evidentemente van a ser mella en la población de los naturales existentes en lo que les dio por llamar Nueva España, ¿no? Es decir, es ciertamente la enfermedad y en muchas ocasiones la reacción del cuerpo como defensa a esa enfermedad, los anticuerpos, es algo inherente al ser humano. Cuando tu propia condición de memoria biológica ya lo trae. Pero en el sentido, en ese momento, no existe realmente una protección biológica de los naturales de estas tierras contra toda esta diversa gama de enfermedades que traen los españoles. Desafortunadamente los guachichiles de la época y los habitantes de esta zona pues no tenían ni siquiera la esperanza de la vacuna rusa o de la vacuna de AstraZeneca y no había quien se ofrecía para hacer la prueba de la vacuna, ¿no? No había López-Gatell. No, fíjate, imagínate, no tenían un López-Gatell, que eso fue una gran tragedia, por eso la gran mortandad que hubo en esa época. Tampoco tenían a nuestra secretaria de salud. Si acaso, sí, a Mónica Liliana Rangel ni tampoco había un presupuesto inmenso como el que ella se ha gastado para salvaguardar la salud de todos los potosinos. Sí, bueno, no lo hay, entonces, pues somos afortunados de vivir en esta época, sí, ¿no? Claro. Yo me imagino a Juan de Oñate en la época diciendo, todos se van a poner el tapabocas, cabrones, ¿no? Fíjate que la cuestión del bozal que usamos y que yo traigo emulando a don Esteban Moctezuma, no es una cuestión tan moderna. Ya se había utilizado durante la influenza del 18 y se comenzó a utilizar un poco antes. Parece ser que los primeros que lo comienzan a utilizar son los chinos en el último tercio. Pinches chinos, siempre los chinos, güey. En el último tercio del siglo XIX. Ajá. Y ya posteriormente se dan cuenta en que es bueno y es conveniente utilizarlo para evitar la dispersión de la saliva, como ahorita tú que me salpicas, y comienza a popularizarse. Pero sí, efectivamente, hubiera sido muy interesante ver pinturas, ver lienzos, ver representaciones pictóricas de Juan de Oñate, cubriendo su cavidad bucal con, no sé, con géneros flamencos refinados, ¿no? Yo quiero imaginarme, por ejemplo, en el Milagro del Tepeyac, cómo hubiera sido si Juan Diego hubiera llegado ahí con el ayate buscando al obispo para presentarle la prueba de la aparición de la Virgen y que en la entrada de la capilla o de la iglesia donde iba a llegar le apareciera alguno de los subalternos ahí del obispo con una pinche pistolita para medirle la temperatura. Dije, si no te pone el tapabocas no puede entrar, cabrón. Me vale madre que traiga ahí el milagro de la Virgen del Tepeyac. Bueno, pero realmente Juan Diego iba caliente por la euforia de la aparición. Pues mira, yo creo que el cabrón... Pues, no. O sea, que hubiera dado positivo. Yo creo que sí, evidentemente que además, sí. Imagínatelo sudando. Todo excitado. Excitado, efectivamente. Sí. Fíjate que ese cabrón es todo un enigma, porque en cuanto lo volvieron santo, hijo de la chingada, se enderezó, güey.
Se hizo barba de candado, pinches tenis Nike, la chica, o sea, ya vio los pinches indios de más por encima del hombro, güey. Ese es un signo muy de los mexicanos, ¿no? Sí, el empoderamiento natural de los naturales. A partir de que obtienen algún cargo, alguna distinción social, se vuelven como que mayores representantes del pueblo, ¿no? Sí, desde luego, desde luego. Fíjate que te pedí y tú sugeriste que grabáramos aquí con enmarco, porque aquí fue un hospital. Sí, bueno, estamos ubicados en el exterior. Actualmente es el Museo Federico Silva, pero entre 1612, 1613 y 1627, este espacio es ocupado por el Hospital de los Religiosos Juaninos, el Hospital de San Juan Bautista. Y en 1827, los juaninos lo entregan al gobierno, se retiran de San Luis. Me imagino que ahí fue donde valió madre el hospital. Pues sí, un poco. Y de 1827 a los 40 más o menos, en la década de 1840, siguió funcionando aquí como hospital. Después aquí se instala la Junta Lancasteriana de Instrucción, después se instala la aduana, y bueno, finalmente, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, apoyados en una propuesta arquitectónica del ingeniero Antonio Anza, y Octaviano Cabrera Hernández, el arquitecto ingeniero, desarrolla esta propuesta, ¿no? de lo que después se convirtió en la escuela tipo. Sí. Entonces sí, efectivamente estamos en un espacio que en sus orígenes estuvo destinado a la cura de enfermedades, a la procuración del bien social, y que curiosamente, no sé si sea parte de ese ciclo, la mayoría de las ocasiones estuvo sumido en problemas económicos. Sí, fue una institución benéfica, benemérita, pero que desafortunadamente nunca encontró un apoyo fuerte, un apoyo sólido, ni por parte de los potosinos ni por parte de las autoridades. Digo, y son fallas que ya venía arrastrando desde origen, por ahí de 1640 y tantos, es decir, tendría 50, 40, 30 años de estar funcionando, ya traía un déficit económico muy fuerte y se ven en la necesidad de solicitar el apoyo del rey de España, ¿no? Pues me imagino que era como el Hospital Central de ahora, ¿no? Que ahí los del sindicato, me imagino como los juaninos de la época que decían, no recibimos nuestro salario, el pago de aguinaldo, tienen suspendidos los abonos al Infonavit. Pues yo creo que estaban en la misma situación. Sí, pero no, ahí no había... Bueno, sí, era la misma situación. Oye, te quería preguntar, bueno, entrando un poco en la materia de la historia de las pandemias. Sí, porque tú me haces divagar, me haces decir obscenidades y me haces atentar contra las buenas costumbres verbalmente. La verdad es que a mí me pone nervioso la gente que está embosada. Yo sé que estás haciendo lo políticamente correcto, porque hoy en día no usar un tapabocas es como una especie de conducta antisocial. Corres el riesgo de que te den una panda los policías y alguna viejita te pegue con un bastón o algún tipo de cosas de ese tipo. Te pueden acusar de intento de homicidio. Bueno, sí. Bajo esos parámetros eres un criminal. Pero presunto, pero lo eres. Me acabo de hacer una prueba de PCR, no sé, ¿eso no cuenta? ¿Es para cuestiones de paternidad y esas cosas? No, es otra cosa. Pero bueno, se supone que la PCR es la más efectiva, te dice si tienes el virus o no. La PCR no sirve para una chingada. Bueno, ahora va a llegar a la mera jefatura de la Policía Nacional una potosina, Rosa Isela, no sé qué. ¿Eso la convertirá en candidato a ocupar la silla de carreras? Bueno, yo creo que sería una buena aspirante porque fíjate que yo me acuerdo que Enrique Galindo Ceballos fue titular de una entidad así como de policía en el tiempo de Peña Nieto, pero creo que él quedó como en un tercer nivel. Esta mujer llegó al primer nivel, que es secretaria de Seguridad Pública a nivel nacional. También Enrique Galindo anda aspirando a la gubernatura y anda aspirando otras cosas, pero ahorita vamos a hablar de sus aspiraciones políticas. Sí hacen falta gendármenes en el poder, ¿no? Que metan al redil y al toril a los potosinos.
Y yo creo que más bien gendarmes delincuentes, porque nada mejor que conocer a los delincuentes para saber cómo acabarlos, ¿no? Sí, bueno, conozco al monstruo porque viví en sus entrañas. Enrique Galindo Ceballos, el héroe de Nochistlán, no fue adecuadamente valorado por el pasado gobierno. Creo que lo suspendieron por ahí después de una brillante actuación policíaca para acabar con un grupo de criminales. Bueno, es una constante en México ser ingratos con estos personajes, del caso de Agustín de Iturbide, por ejemplo, ¿no? De Porfirio Díaz. Sí, claro. La historiografía oficial los ha aislado. Es lo que esto, bueno, no sé si es el caso de este señor que comentas. Alias el Richie, sí, muy conocido por haber participado en algunos movimientos sociales juveniles cuando la toma de la universidad por allá del 86. ¿Andaba en la onda alternativa? Sí, creo que sí. Sí, también andaba por eso. No, o sea, digo, de alternancia en movimientos. No, perdón, juveniles. yo pensé que estábamos hablando de otra cosa, porque hoy en día ya no se pueden decir ciertas palabras en la red. Pero bueno, las pandemias en San Luis Potosí. ¿Cuál fue la primera documentada donde hubo una epidemia que causó estragos en la población civil? Mira, me voy a poner serio, si me lo permites, porque contigo es muy complicado. El primer problema al que nos enfrentamos para el estudio de los males epidémicos, por lo menos en sus etapas iniciales, es la ausencia de registros demográficos y fundamentalmente la ausencia de registros parroquiales en lo referente a entierros. Las parroquias, entre muchos otros libros, manejan básicamente tres: es bautismos, matrimonios y entierros. No defunciones, entierros. Es decir, son los indicadores fundamentales para medir la actividad demográfica dentro de un espacio urbano. La parroquia de San Luis, la antigua parroquia de San Luis, se enfrenta a la ausencia de este material en lo referente a defunciones, no en lo referente a bautismos, no en lo referente a matrimonios. Pero no existen los libros de defunciones o de entierros que son los que nos permitirían medir la tasa de decrecimiento poblacional. Y hasta ahora finalmente, para ese periodo, son los más exactos, porque evidentemente todo mundo quería quedar sepultado en terreno santo, ¿no? Sí, claro. Entonces tenían que pasar forzosamente por las manos del párroco o las manos del vicario para quedar sepultados en tierra santa. Y obviamente eso costaba dinero. Fíjate que no necesariamente, evidentemente costaba, pero más bien te costaba la cercanía al altar. Okay. Sí. Como que estabas más cerca del cielo. Sí, por supuesto. Pero por otro lado también existe la modalidad de entierros de limosna. Es decir, para los que no tienen la posibilidad de costearse toda la parafernalia que implica el ser sepultados dentro de terreno sagrado, eran sepultados en los espacios adjuntos o contiguos a los templos, que eran también camposantos, ¿no? Pero pues al aire libre, o sea, no están cerca del altar o debajo de algún altar devocional, en fin. Entonces, bajo esos parámetros sabemos que la primera epidemia fuerte que se da es de viruela y tabardillo en 1673. Y lo sabemos porque en 1674 el médico del pueblo, que solamente era uno, todavía no llegaban muchos, señalaba la importancia o la necesidad de poner en funcionamiento, con autorización del ayuntamiento, una botica. Y una de las cosas que señala es que gran parte de la mortandad del año anterior, 73, se hubiera podido evitar de contar precisamente con una instancia que abasteciera de medicamento a la población. Y otra de las cosas que señala es que no hubo casa que no experimentara en su interior la aparición de estas enfermedades, de la combinación de viruela y tabardillo. El tabardillo es una variedad de tifo, ¿no? Ajá. Y esa pudiera ser la referencia documental más antigua. No quiere decir que no haya habido antes. Está claro. Pero es de la que tenemos referencia a partir del dicho y la reclamación de un médico.
La siguiente aparece por ahí de 1737. Es una epidemia de Matlazáhuatl. Y a diferencia de la anterior, que ataca principalmente el núcleo urbano de la ciudad, las 20 manzanas de las que se componía en ese momento, esta va a atacar principalmente a la población indígena de las villas suburbanas, lo que actualmente se conoce como los barrios, que eran pueblos, repúblicas de indios y de castas, ¿no? Entonces, ahí es donde finalmente estos males atacan de una manera muy feroz los camposantos de los templos contiguos. No se dan espacio para recibir a los muertos. Se habla de un decrecimiento demográfico muy considerable y eso, bueno, contribuye nuevamente a diezmar la ya de por sí diezmada población indígena. ¿Y qué característica tenía esa enfermedad? Es un mal estomacal finalmente, ¿no? Es tifo. Sí. Es tifo, el Matlazáhuatl, ¿no? Obviamente por condiciones de higiene insalubres y me imagino que la calidad del agua o algún tipo de cosas. Sí, bueno, ya posteriormente a lo mejor llegó a nosotros y desde tiempos de Pasteur, ¿no? Como fiebre tifoidea. Ajá. Entonces eso es más o menos a lo que en ese momento se enfrenta. Ahora, démonos cuenta. No se lavaban las pinches manos antes de ir al baño, güey. No había quien les dijera eso, güey. Tú no te las lavas. No, pero me pongo guantes, güey, que es lo mismo, güey. Démonos cuenta del ínfimo nivel de higiene que hay en esos momentos. Es decir, no solo es lo corporal, sino es en general el entorno. Yo creo que la mayoría de los que nos ven o que nos verán ya vieron la película, porque no creo que hayan leído el libro, del perfume. Ajá. Entonces, cuando tú ya la viste, No la he visto. Sí. hay que verla, y lo leíste, Sí. Tampoco, menos, sí. implica esfuerzo. Entonces, ahí te describe visualmente un mercado francés de los últimos años de la época medieval. Ajá. Y bueno, te das cuenta que está la podredumbre y la porquería que hay en ese entorno, que prácticamente sale de la pantalla y puedes aspirar los malos olores. Bueno, en esos momentos es exactamente lo mismo. Date cuenta, hay almacenamientos de agua pútrida por todos lados, perros y animales muertos, abandonados en charcas, en zanjas, en muchos espacios hay tenerías para el beneficio de zaleas, de cueros de animales. Los desechos se tiran en la vía pública, no solo en la ciudad, no solo en las villas suburbanas, sino también en la ciudad. Sí. Entonces, el resultado finalmente es un aspecto realmente nauseabundo, vomitivo. No hay mucha diferencia con los actuales alrededores del centro, ¿no? Lo siguen teniendo igual. Y no la ciudadanía, que sí contribuyen mucho, pero también la instancia gubernamental. Sí, claro. ¿Y la siguiente episodio así traumático para la ciudad? Fueron las de 1748 y 1762. Curiosamente, la de 1762 se convierte en una antesala del infierno y ya no hay espacio dentro de los templos ni afuera de los templos para sepultar a los muertos y también a los vivos, porque algunos se les fueron ahí agonizando, y lo que se hace es crear fuera de la ciudad un camposanto destinado a recibir exclusivamente a los cadáveres producidos durante esta epidemia. Estaba ubicado más o menos, es difícil en la actualidad precisar el sitio exacto, pero está ubicado más o menos
donde actualmente se encuentran los talleres del ferrocarril, Ajá. la llamada Casa Redonda. Sí, claro. Ahí se construye o se habilita este terreno cuadrado donde se da sepultura a los fallecidos, y paralelamente se pone en funcionamiento también el camposanto de la Capilla de la Salud, que está aquí en la calle de Escobedo. Sí. Y ahí se da sepultura también de limosna a muertos durante esa epidemia. Aquí vale la pena hacer énfasis en un detalle. Los primeros panteones en la Ciudad de México comienzan, panteones alejados del núcleo urbano, Sí. y en general en la América hispana, comienzan a aparecer en la última década del siglo XVIII. ¿Sí? En San Luis Potosí aparece desde 1763, es decir, es muy anterior, 30 años anterior al proceso de retirar los cementerios del núcleo habitacional, ¿no? Es también de ese momento la idea, la propuesta de comenzar a dejar de sepultar en el interior de los templos. Porque en cierta forma todo este tipo de pandemias o todos estos efectos sociales provocan un cambio en la conducta de las ciudades o de las personas, ¿no? Por ejemplo, ahora que casi todos los enfermos de COVID no son más que cremados, Claro, ya no son enterrados, ¿no? así es. Entonces en esa época pues imagino que esto provocó el hecho de crear panteones alejados de las ciudades, producto de todo esto. Sí, pero desafortunadamente la mayoría de los parientes o los parientes de los fallecidos en esos momentos se resisten a que las personas sean sepultadas en otro terreno que no sea el terreno santo, el terreno al Así interior o contiguo a los templos. Sí, claro. Entonces, Claro. si te das cuenta, ahí ya comienza a incubarse de una manera involuntaria y casi imperceptible esa separación del hombre y de Dios. Exacto. Es decir, es un fenómeno que posteriormente, gracias a la Ilustración francesa, va a encontrar su mayor éxito, y en México posteriormente durante la aplicación de las leyes de reforma y la separación iglesia-estado. Pero bueno, aquí tenemos un antecedente que ya comienza por ahí a germinar. Posteriormente vendrán la aplicación de todas estas reales pragmáticas de los monarcas ilustrados y absolutistas, Carlos III principalmente, que encarna a la perfección al déspota, ¿verdad? Y él indica, no, señores, los camposantos deben estar alejados de la población, por un lado, y por otro lado, lo recomendable es que el control no recaiga en la iglesia, sino en los ayuntamientos, es decir, en la autoridad civil emanada de la Real Disposición, ¿verdad? No lo han de haber tomado muy bien. Bueno, es lo que ocurre en toda la Nueva España y en todas las colonias de ultramar, ¿no? El famoso obedézcase pero no se cumpla. Sí, claro. Carlos III era el que era amigo de José de Galvez, el que envía a José de Galvez aquí a la colonia, ¿no? A hacer toda una especie de ordenamiento hacendario y de impuestos, ¿no? Carlos III es el rey de José de Galvez. Pero eran cuates, güey, lo mandó No con lo poderes plenipotenciarios y facultades extralimitadas, güey. Aquí vino a joderse a varios en Soledad, güey, y en San Luis, derivado de los tumultos famosos. Se lo merecían. Ahí No, bueno, a ver, ahí estaban mis antecedentes, ahí mis ancestros, ahí anduvieron, fueron colgados ahí en los caminos, güey. Pues no sé por qué no exterminaron a todos tus antepasados. Y luego lo honraron poniéndole el nombre de una calle, donde, por A ver. cierto, afortunadamente terminó siendo la calle donde había prostíbulos y cantinas y todo eso en mi pueblo. Lo que pasa es que date cuenta de algo, sí, efectivamente, lo que señalas es cierto, pero José de Galvez viene investido de una autoridad que le obliga en ese momento a impartir justicia y el cumplimiento, salvaguardar las reales instituciones. La paz social. Exactamente, a partir de la imposición de sanciones con mano militar. ¿Sí? Es decir, No se andaba con mamadas ese cabrón. sí, era como los tiburones. Pero a lo que voy es que
en ese momento la práctica te obliga a eso. Sí, ahora la corrección política y, que no me oiga el doctor Guillermo Luébano, la cuestión derecho humanitaria te obliga a guardar las fórmulas, las composturas, pero en ese momento era imposible, ¿no? O sea, ahí no había debido proceso, ni garantismo, ni sí nada. Sí se le sigue proceso. Hay ciertos análisis posteriores, hay ciertos trabajos que, bueno, cuestionan si realmente estos levantamientos o tumultos, como se les llamó en su momento, realmente debieron ser castigados de esa forma. Hay quienes señalan cierta exageración, cierta. Sin embargo, la mayoría de los personajes de la época, incluida la población potosina, lo vieron con agrado. Ven a Gálvez como el salvador del entorno. Bueno, en este pinche pueblo siempre pasa lo mismo. Siempre que llega un extranjero, siempre están ahí de rodillas. Todo el mundo quiere ir a tomarse una foto con él y salir ahí en la revista de los Torres Corso. Date cuenta que estos no son extranjeros en ese momento. Bueno, pero veían como el hombre importante, ¿no? Oye, va a venir el amigo del rey. Aquí en San Luis acaba de pasar. Apenas alguien rumoreó que podía venir de candidato del partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Esteban Moctezuma Barragán, el secretario de Educación Pública, y ya todo el mundo estaba buscando el teléfono para ponerse a sus órdenes. ¿Y querrá él? No, yo creo que no. Acuérdate, hace varios años cómo fue vilipendiado, fue ultrajado, como las reales instituciones en la época de Gálvez, ¿no? Y bueno, se quedó simplemente como el perro del carnicero. Eso sí. Oye, por cierto, bueno, otro día hablamos de genealogía, pero tú me dices que la línea genealógica de Esteban Moctezuma Barragán se puede rastrear hasta Moctezuma. Sí se puede. ¿Sí? Fíjate nomás, ¿por qué los potosinos somos así? ¿Por qué no? Bueno, no, dejémoslo así. Porque luego los Mid van a, quién sabe qué dirán los Mid, ¿no? Pero ya no hay padre Peñalosa. Ya no hay padre Peñalosa. La siguiente epidemia, tú me mencionabas una epidemia de tifo que fue tal vez la más agresiva que hubo en San Luis, donde se pierde, incluso una de las primeras víctimas es la esposa de un gobernador. No, ese es en 1885. Ah, ok. Entonces me brinqué una. No, te brincaste muchas, pero bueno, todavía hay otras epidemias durante la época virreinal. ¿Sí? La última, como que con la que despedimos el virreinato, es la de 1814. ¿Sí? Una epidemia de viruela. Posteriormente se da una en 1825 de sarampión. Pero realmente la epidemia que ha hecho más mella en el imaginario, en la mentalidad, en las costumbres, es la epidemia de 1833 de cólera. Okay. Es una epidemia que entra casi al mismo tiempo por Chiapas, por Tampico, y de ahí comienza a expandirse por todo México. Hay muchos trabajos en México, trabajos historiográficos serios sobre esta epidemia. En el caso de San Luis, creo que sí es importante señalar que en esa epidemia hay cierta preparación. Cuando lo ven venir en enero, allá en la villa del Soconusco, en Chiapas, comienzan a mandar circulares a los diferentes departamentos. Cuando el comunicado llega al departamento de San Luis, el ayuntamiento determina buscar una forma de hacer frente a esta enfermedad. Bueno, y finalmente los médicos toman ciertas previsiones que logran disminuir, que logran paliar. Sin embargo, de todas formas, la cantidad de muertos que produce esta epidemia fue muy fuerte. Estamos hablando de casi un
5% de la población de la ciudad de San Luis Potosí y sus jurisdicciones. Es un momento en que los panteones no se dan abasto, es un momento en que los carretoneros que trasladan los cuerpos tienen que parar porque ya hay incapacidad para trasladarlos. Es un momento en el que se ven en la necesidad de habilitar otro panteón destinado exclusivamente para las víctimas, para los muertos de esta epidemia, ¿sí? Este segundo panteón, construido ex profeso, o habilitado el terreno, está allí en la zona de Tequisquiapan, en el barrio de Tequis, que implicaba mucha lejanía con la ciudad. Hubo ciertos detalles curiosos en los que se llegó a sepultar, o por lo menos a trasladar al panteón a personas vivas. Ahí es cuando surge la importancia de que un médico vaya a revisar el cadáver y diga si efectivamente está muerto o solo se le apartó el alma por un momento, ¿no? Se continúa con una costumbre virreinal de colocar una banderita amarilla en las casas infectadas. Una vez que se verificaba, se certificaba médicamente la defunción, se sacaba el cadáver y se arrojaba al carretón, ¿no? Es que fíjate que todavía persiste un poco de ese juicio social, el señalar a las personas. Todavía hoy en día, cuando una persona tiene un familiar que muere de COVID, del coronavirus, te dicen, oye, ¿de qué se murió tu abuelita? No, le dio un paro cardíaco. Ya estaba viejita, pero tienen el temor la gente de reconocer que falleció producto del contagio del coronavirus. Bueno, es que el rechazo social en San Luis claro. es abrumador. Sí. Pues imagínate que no te deje entrar al Depor, a la lonja. Al vapor del Depor, eso sí, una... Bueno, al vapor del Tampico también, que no te dejen entrar porque se enteren que a tu abuelita le dio coronavirus. Debe ser una cosa realmente triste. Sí. No, y además ahí la gente tiene la costumbre además de frotar sus cuerpos y ese tipo de cosas que son una forma muy práctica de contagiarse, ¿no? Yo he escuchado en la tele que sugieren que te frotes las manos con desinfectante para evitar la propagación del mal. Oye, o sea, y yo creo que entonces es mejor si se frota todo el cuerpo. Sí, les da por refocilarse ahí. Algo así, creo que juegan algo así como lucha grecorromana, pero al estilo potosino. Estás bien enterado, Bueno, es que veo veo los boletines informativos ahí de algún grupo de WhatsApp ahí de la élite potosina, así, no me han detectado. Pero oye, y la siguiente epidemia, que esa es la que me mencionabas, ahora sí es la de tifo. No. Todavía hay otra, no mames. Sigue el cólera morbus en el 50. La epidemia de cólera morbus de 1850 es ya una epidemia. Esto incluso cambia la geografía o las rutas de las enfermedades epidémicas. Criticaron mucho a López-Gatell cuando habló del origen de la propagación de esta epidemia, pero finalmente es una realidad. Esta epidemia fue propagada en origen por personas de cierto nivel socioeconómico. Claro, a la larga quien afecta más es al pueblo llano, pero en ese momento, en la epidemia de 1850, es una epidemia que entra por el norte. Muy educada, de Bronzeville cruza, siguiendo las demarcaciones fronterizas, a Matamoros, y ahí cruza hacia Monterrey, de Monterrey, donde se regodea ahí entre la población, baja paralelamente a San Luis y a Zacatecas. Zacatecas a Sierra Hermosa, de Sierra Hermosa pasa a Venado. En Venado, gracias a la oportuna intervención del doctor Gama y de otro médico de apellido inglés que ahorita no recuerdo, se logra contener y se logra que el índice de defunción sea muy liviano. Y bueno, llega a la ciudad finalmente en algún momento,
Bien. Y a diferencia de la del 33, no fue tan grave, no fue tan fuerte, pero sí evidenció el actuar ruin de los potosinos y de algunos médicos, no de todos, desde luego. Pero fíjate una cosa curiosa, esta epidemia, que en realidad es una pandemia, surge por ahí 2 años antes, 1847-48, en Asia Central, o en alguna de estas repúblicas, como el Kurdistán o por ahí. Después de ahí pasa a Europa, de Europa también pasa al norte de África, de Europa pasa a Estados Unidos y de Estados Unidos baja. Entonces es el inicio de las epidemias que llegan del norte. Fíjate, qué interesante, porque además aquí, en este periodo de esta pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, pues en realidad también es una epidemia que nos llegó por gente que tiene cierto poder económico, porque los primeros infectados venían de España, todos estos potosinos que se ufanan de tener ascendencia española, pues fueron los primeros que llegaron infectados aquí. Y ya luego toda la población civil, los jodidos, sí, bueno, los infectamos ahí. ¿Te infectaste? No, pero digo, todos los jodidos ahí. Bueno, pero por eso te decía yo hace un momento, ¿no? Lo que decía López-Gatell finalmente no era una apreciación absurda. Sí, ¿sí? Claro. Pero todos ya metódicamente, por ser antisistema, no, está loco este. O sea, no se dan cuenta que finalmente nada de lo que se está implementando en la actualidad como medidas preventivas contra el COVID, sí, es nuevo. No, claro. Las cuarentenas, el uso del cubreboca, todo este tipo el aislamiento, ¿sí? ¿Sí? Nada es nuevo, ¿sí? Definitivamente las formas en las que se conduce la propagación en la actualidad es mucho más rápida. Sí, claro. Pero si conocieran un poquito de la historia de las epidemias, creo que la reacción frente a lo que se dice sería distinta. Y luego ya viene esa epidemia ahora sí del tifo. Sí, es una epidemia que se da en 1885. Es de tifo efectivamente. Afecta a gran parte de la población de la ciudad de San Luis, de los barrios. No distingue estratos sociales. Ahí sí es cuando fallece Juana Díez Gutiérrez de Díez Gutiérrez, la esposa del gobernador, del cónsul del Porfiriato en turno, de don Carlos Díez Gutiérrez. Y bueno, se ve también en este momento la necesidad de comenzar a adecuar los sistemas de salubridad pública. Obviamente, porque hasta que muere un rico, hasta entonces se ponen atención en los asuntos, ¿no? Bueno, acuérdate que en la del 33 falleció el profesor Pedro Vallejo. Ah, ok, sí. Y nadie hizo nada. Bueno, aquí es interesante señalar que como protestaron algunas personas, el que la llevó fue el médico. Okay. Porque se pensó que el médico, el doctor Piernaz, no le había dado la atención adecuada. Entonces, se le hace un examen presidido por otros facultativos y los facultativos finalmente determinan que el doctor Piernaz se condujo como se debe de haber conducido y que si se murió, pues fue porque se tenía que morir, ¿no? Pero esto que señalas de la muerte de algún personaje connotado por un lado es una realidad, pero curiosamente, salvo la epidemia del 50, creo que en la mayor parte de las ocasiones los potosinos de esos momentos, hablo en general y sin distinción de género, sí, general. Después me van a decir que no menciono a las potosinas, ¿no? En general, los potosinos se condujeron a la altura de las circunstancias. Las señoras de la aristocracia son iniciadoras de sistemas de
de auxilio social en caso de enfermedad, repartición de despensas, servir en los propios hospitales. Los médicos también siempre se condujeron con una generosidad como científicos y como humanistas, muy por encima de lo que actualmente está ocurriendo, ¿no? Leí un libro que me obsequiaste de Laura Spinney, que se llama El jinete pálido. Jinete Pálido, recomendado por tu amigo Inocencio Noyola, donde se habla sobre la influencia española. Aquí en San Luis, ¿cómo se vive ese episodio ya para esa fecha del siglo XIX? Mira, no hay memoria histórica, primeramente, pero de unas fechas para acá nos ha dado por repetir lo que escuchamos. Sí. Entonces todo el mundo repite que aquí en San Luis la gripe, la influenza, comúnmente llamada española, diezmó a la población notablemente. No es cierto eso. Digo, debió haber casos, efectivamente. Aquí ya es una enfermedad que sigue la geografía del ferrocarril. Ah, ok. Sí, date cuenta, sí. O sea, lo que antes recibimos por militares o por agentes comerciales, ahora se recibió por el ferrocarril, ¿sí? San Luis Potosí efectivamente era para esos años un núcleo ferroviario importante. La pinche globalización nos jodió, güey. Efectivamente, gradualmente los avances de esta globalización han no solo beneficiado, sino también perjudicado, ¿no? Y al revisar los libros de defunciones del registro civil y parroquiales, te das cuenta que es un mito lo referente a la influenza de 1918, que en San Luis hubiera afectado de una forma drástica. Hubo algunos fallecimientos, efectivamente. Es más notoria la presencia de la muerte por hambre, por famelismo, que digo, son los años posteriores a la revolución. Sí, está cabrón. El país todavía se está convulsionando frente a esta guerra, ¿no? Los juegos del hambre, el sálvese el que pueda, ese estaba cabrón. Mira, en 1918 mi abuelo ya había nacido, fue uno de mis abuelos, y él comentaba que se daban casos de señoras que alquilaban a sus hijos, niños de brazos o niños pequeños, para que les dieran una mayor cantidad de alimento. Estas juntas de alimentación instaladas por los ayuntamientos o por los gobiernos estatales para hacer frente al hambre, ¿sí? Mi abuelo tenía muy buena memoria y le daba más importancia a la cuestión alimenticia, a las muertes por hambre, que a las muertes por influenza. Ahora, démonos cuenta también que es un momento en que se desconoce, aquí, los alcances de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, pudieron haber fallecido esa enfermedad, pero lo veían como otra enfermedad. A lo mejor lo clasificaban como ahora suele hacerlo el gobierno, ¿no? Para no aumentar la cifra. Neumonía típica. Siempre lo clasifican así todo. Oye, y la última que me mencionabas es de 1933. La meningitis cerebroespinal. Ay, hijo de pinche, esa sí tiene nombre culero, güey. Pues sí. Pero, bueno, hay una tesis muy interesante, o dos tesis sobre esa epidemia. Que comparativamente con la influenza del 18, sí afectó notablemente a San Luis Potosí. Sí. Ya para concluir, ¿tú cómo ves? Bueno, antes de eso quisiera preguntarte de un dato que tú me decías de astrología o de astronomía, como le quiera llamar la gente, porque hay muchos que confunden las dos ramas de la ciencia y del misticismo, que hay una coincidencia, ¿no? Referente a la ubicación de los astros, que siempre se relaciona con el efecto de las pandemias. Sí, es la conjunción Júpiter,
Saturno, Ajá. en su conjunción con Capricornio. Sí. Ahora, no es una cosa moderna, ahora que acaba de fallecer Walter Mercado, ¿no? Esto ya lo comenta en su repertorio de los tiempos Enrico Martínez Ajá. en el siglo XVI. Y son esos momentos en los que se asocian los cambios en la bóveda celeste con las inundaciones, con las enfermedades. Por ejemplo, la gran inundación de la Ciudad de México de 1627 se asocia mucho, se asocia mucho con esta conjunción. Entonces, ya el año pasado, 2019, se hablaba que quién sabe qué nos iría a pasar, dado que el siguiente año, 2020, iba a ocurrir esa conjunción estelar, ¿no? Oye, yo he pensado, ¿no será un castigo divino por tanta pinche sodomía, por tanto pecado nefando que hay en esta ciudad? Bueno, en el mundo, ¿no? Bueno, Porque el Vladimir Putin ya dijo que por ahí viene el asunto. bajo los parámetros de, del mundo antiguo, del antiguo régimen, sí, pero en la actualidad está permitido, es políticamente correcto, es saludable. Bueno, tú has dicho que es saludable. Y finalmente, como decía Leo Dan en aquella ocasión que lo entrevistaron, uno al año no hace daño. Yo digo que hay ciertas cosas que la gente debe hacer cuando están jóvenes. Porque ya cuando está uno viejo, gordo, hay cosas que es mejor no hablar. No, de bueno, eso, o sea, me cae, digo, sí. a tu edad y bajo tus características, sí sería grotesco, ¿no? Pero bueno, pues, los que somos guapos y tenemos buen cuerpo, pues nos podemos dar ciertos lujos. Oye, ya para concluir, ¿qué crees que va a pasar en la ciudad de San Luis Potosí, independientemente del mundo, con respecto de esta pandemia del coronavirus? ¿Qué tantas cosas crees que van a cambiar? Nada. Ni siquiera el uso del tapabocas, que tú ya eres un fanático de la cofradía del tapabocas. Lo que pasa es que te das cuenta el tapaboca, porque es tapaboca o cubreboca. O bozal, como le quieras llamar. Sí, O bozal, pero en singular, no en plural. sí. Sí. Todo el mundo lo aborda o lo menciona en plural. Pues no tenemos muchas bocas ni muchos hocicos, ¿no? Es uno Me tenés solo. que corregir, cabrón. Bueno, Bueno, la boca del estómago. Bueno, no, realmente, ya incluso es, antes, como lo era el reloj, como lo era el cinturón, los zapatos, ya también es la corbata, las mancuernillas, los collares en las mujeres. Ahora también se convierte en un símbolo de estatus, ¿no? Sí, claro. Te preocupa más no traer el cubreboca aseado que traer calzones, ¿o no? sí, claro, sí, yo conozco. Y entonces, imagínate, ahora durante el siguiente proceso electoral, los cubrebocas llenos de logotipos. Sí, claro, el del PAN, el del PRI, el O sea, del verde, sí. imagínate que repartan cubreboca con la boca de Nadita. Yo creo que sí va a haber mucho de eso. Creo que los de Morena van a hacer dibujado una boca abierta. Eso es lo que Bueno, va a hacer. Sí. mientras no escojan como modelo la boca y los dientes de este diputado Rolando, que sacó el otro una foto en su Twitter. Parecía ¿cómo se llama? Los dientes del payaso que sale en la película, eso. Sí, o el del compayazo, ya se está popularizando. No. Oye, también Rolando Harvey yo lo he visto que trae unos cubreboca con ciertos bordados como indígenas. Ya ves que él desciende de raza indígena. Bueno, eso dice él. Bueno, pues es que así llegó a la candidatura por el distrito ese. Bueno, digo, ya cuando te engolosinas con el poder, con la ambición, cualquier indignidad a la que recurras, aún haciéndote pasar por indígena, pues es válido, ¿no? Oscar, me dio mucho gusto recibirte y que nos compartas toda esa sabiduría que has obtenido a partir del estudio sobre los archivos y la bibliografía que existe sobre la historia de San Luis Potosí. Yo solo te pediría una simple reflexión antes de retirarnos. Sí, que si me vuelves a invitar, podamos llevar una plática correcta y acorde a los parámetros de la urbanidad y las buenas maneras. Esto fue La Paranoia de San Luis Potosí. Disculpe usted.